Bienvenido al canal de Narraciones Budismo. Recitación de liberación trascendental a través de la recitación de Amitabha. Por el maestro del Dharma, Huijin. Traducido al inglés por Householder Jinpu. Traducido al español por Foxin. Narrado por Cristina Ingrid P. Editado por el equipo de traducción de Pure Land School. Publicado por la Asociación Budista de la Tierra Pura de China. Prefacio. El rito contenido aquí es especial, diferente de cualquier otro que sea comparable de alguna manera. Es único porque todo el texto se basa en los 3 sutras de la Tierra Pura y las enseñanzas del maestro Shandao, el fundador de la Escuela Tierra Pura del budismo. Conciso y preciso, el rito es fácil para que los participantes lo comprendan y sigan. Se necesita un enfoque directo y sencillo para transmitir un mensaje poderoso, guiar a las personas desconcertadas y recién fallecidas en su búsqueda de liberación en este momento crítico. Durante el ritual, el difunto, donde sea y cualquiera que sea su forma actual, se acercará para un encuentro con el Buda Amitabha, quien inmediatamente va a confortar, abrazar y proteger a la persona con su luz. Recurriendo al inconcebible poder devoto de Amitabha, el difunto naturalmente será recibido y acogido por una multitud de seres sagrados junto a Amitabha para renacer en la tierra de la dicha. Aunque es un rito, no es rígidamente ritualista. Puede ser presentado y dirigido por un monástico, un cabeza de familia o incluso un laico, y puede ayudar a todas las personas necesitadas. La sinceridad y la fe son los factores clave del éxito en la realización del rito. También se incluye una versión simplificada o de vía rápida para facilitar el uso por parte de aquellos restringidos por las circunstancias de su entorno o de otro tipo. El servicio beneficia más directamente a las personas fallecidas que todavía se encuentran en el estado de bardo, dentro de los 49 días posteriores a la muerte. Ellas pueden renacer rápidamente en la tierra pura si aceptar la liberación de Amitabha y recitar su nombre como el ritual explica. Los efectos se verán reforzados si el rito lo llevan a cabo los familiares del fallecido. El servicio ayuda a los que fallecieron por más de 49 días, permitiéndoles encontrar las enseñanzas del Buda más fácilmente. Los beneficios del rito tampoco se limitan al difunto, también se extienden a los vivos. Todos los seres sintientes pueden beneficiarse de la eliminación de sus ofensas kármicas en el pasado y vidas presentes a través de la recitación de Amitabha, aumentando su buena fortuna y extendiendo sus vidas. La traducción del texto ritual tiene un significado para las comunidades de habla inglesa del mundo. Eso es porque la liberación de Amitabha es verdaderamente trascendental y absolutamente igualitaria. No se limita a ningún periodo de tiempo o cualquier lugar en particular en los mundos de las 10 direcciones. Tampoco está restringida a ninguna especie de vida, seres, raza, nación o religión. El Buda Amitabha, en su compasión infinita, llega a todos los seres, en todos los lugares y en todo momento, abrazándolos para siempre con su luz. Namo Amitabha Buda. Rito de la liberación trascendental a través de la recitación de Amitabha. 3 postraciones ante el Buda Amitabha. Recitación silenciosa. Yo, y digo mi nombre, falto de sabiduría y bendiciones, oro para que el compasivo Buda se apiade, no me abandone, proteja y me permita permanecer en el loto con la asamblea, tan vasta como el océano, y realizar este rito budista. 1. Alabanza al estanque de loto. Recitar Namo Amitabha Buda de 10 a 100 veces. En este conjunto de estanque de lotos, tan vasto como el mar, que Amitabha Tathagata, Avalokitesvara y Mahastamaprapta, en sus plataformas de loto, conduzcan a los seres a ascender los escalones dorados. A medida que se desarrolle el gran voto, deseo despedirme de todas las impurezas. Brindo homenaje a la asamblea de Budas del estanque de lotos y bodhisattvas tan vasto como el mar.
Esto se repite 3 veces. Enseñanzas del Dharma. El banquete de la liberación de Amitabha está abierto ahora. Una multitud de bodhisattvas puros descienden y llegan. Ellos llevarán a numerosos seres sintientes a la tierra de la dicha. Todos los budas exponen con alegría su intención original de liberación. Con un corazón sincero, me dirijo a ti, por el espíritu de... Y decimos el nombre del difunto. Seres sintientes en el reino espiritual, todos los astentros de la familia, y decir el apellido. Somos seguidores del Buda. Debido a que tuvimos profundas conexiones kármicas con la familia y somos sus descendientes, recibimos un cuerpo físico. También es precioso para nosotros escuchar y creer en las enseñanzas budistas en esta vida. Por lo tanto, conocemos el principio de la retribución del karma bueno y malo, la ley de causa y efecto en los 3 periodos de tiempo y la reencarnación dentro de los 6 reinos. También sabemos la forma de alcanzar la emancipación final mediante el renacimiento en la tierra de la felicidad al recitar el nombre de Amitabha. Volveremos a pagar la gracia a todos los antepasados y cumplir con nuestro deber moral. Ahora comparecemos ante todos los parientes y familias de antepasados. Explico respetuosamente las verdades del budismo y describo con reverencia la maravillosa enseñanza de la liberación. Espero que el espíritu de... seres sintientes en el reino espiritual, todos los antepasados del apellido tal, puedan recibir el nombre del Buda Amitabha y que confiando en los votos, mérito y virtudes del Buda Amitabha, dejen el mar del sufrimiento y reencarnaciones en el ciclo de nacimiento y muerte para siempre y así renazcan en la tierra de la dicha y el nirvana eterno. Invitando a los seres sagrados. Con un corazón sincero, invito con reverencia al muy compasivo Buda Amitabha para que esté presente. Con un corazón sincero, invito con reverencia al gran misericordioso Bodhisattva Avalokiteshvara para que esté presente. Con un corazón sincero, invito con reverencia al muy sabio Bodhisattva Mahasastamaprapta para que esté presente. Con un corazón sincero, invito con reverencia a la asamblea de bodhisattvas puros, vasta como todo el océano, para que esté presente. Oro para que Amitabha y una multitud de seres sagrados, adhiriéndose a sus votos, se apiaden de nosotros y vengan a esta ceremonia ahora y reciban el espíritu del difunto, o los difuntos, seres sintientes en el reino espiritual, todos los centros de apellido, para que puedan dejar los 3 dominios y los 6 reinos. Que nunca más sufran la reencarnación en el ciclo de nacimiento y muerte, para alcanzar el renacimiento en la tierra de la dicha y realicen la verdadera talidad y el nirvana. Llamando a los espíritus. Con un corazón sincero llamo e invito, viendo los colores de las montañas distantes, oyendo el fluir silencioso de las aguas, las flores que florecen aunque la primavera se ha ido, y los pájaros no se dispersan aunque la gente se acerque. Esta es la inicial ofrenda de incienso para llamar el espíritu de... y decimos su nombre, y añadimos difunto y toda la familia y miembros. Oro para que vengan aquí ahora, y a través de la confianza en los votos, méritos y virtudes de Amitabha Buda, aceptan su liberación y alcancen el renacimiento en la tierra de la felicidad. Con un corazón sincero, llamo e invito al cuervo negro volando como una flecha y el conejo blanco corriendo como una lanza. Ahora están separados y ya no pueden ver o escucharse unos a otros. Esta es la segunda ofrenda de incienso para llamar al espíritu de... y decimos su nombre, el difunto y el de todos los miembros de la familia. Oro para que vengan aquí ahora y a través de la confianza en los votos, méritos y virtudes del Buda Amitabha, acepten su liberación y renacimiento en la tierra de la dicha. Con un corazón sincero, llamo e invito. Es fácil caer en los 3 miserables reinos, y es difícil dejar los 6 reinos. Sin depender de la compasión de Amitabha, es difícil encontrar el camino trascendental de liberación. Esta es la tercera ofrenda de incienso para llamar a este espíritu, el nombre del difunto y de todos los miembros de la familia. Oro para que ellos vengan aquí ahora
y a través de la confianza en los votos, el mérito y virtudes del Buda Amitabha, acepten su liberación y renazcan en la tierra de la dicha. Me dirijo al espíritu de... Decimos el nombre del difunto y añadimos de todos los miembros de la familia. Presta atención. Debido al poder del voto de Amitabha, puedes ahora encontrar este espléndido banquete de Dharma. Al contemplar esta rara oportunidad, deberías admirar las alegrías de la tierra de la dicha y renunciar al sufrimiento del mundo saja. Recitemos juntos Namo Amitabha Buda y aspiremos a renacer en la tierra de la felicidad. Ofrendas: incienso, flores, frutas y alimentos. Mensaje de oración. Amitabha libera seres sintientes con gran compasión y sabiduría insondable. Su luz impregna las 10 direcciones, sin obstáculos a lo largo de los reinos del yin y el yang. Al espíritu de, y decimos su nombre, o de todos los miembros de la familia, has encontrado este espléndido banquete de Dharma. Debes ser sincero y respetuoso en este lugar y escuchar con reverencia la maravillosa enseñanza. Debes recitar el nombre de Amitabha con sinceridad y aspirar a renacer en la tierra pura a través de Amitabha para tu liberación. Discurso. Breve descripción de la tierra de la dicha y llevando a los seres sintientes a la recitación de Amitabha. Tu oro se ha ido y la plata se ha dispersado. ¿Todavía te aferras a estas cosas en el reino de la muerte? Tu esposa se fue y tu hijo se fue. Tú no los volverás a encontrar, ni siquiera en el camino hacia el inframundo. El Buda dice: viajando hacia el oeste desde aquí, hay una tierra llamada Dicha Suprema, donde habita un Buda llamado Amitabha. Ahora está enseñando del Dharma. En la tierra de la dicha, los seres no sufren dolor, solo experimentan alegría de varios tipos. Por esta razón, se llama la tierra de la dicha. Los habitantes no sufren aflicciones de cuerpo y mente, sino que solo conocen la felicidad infinita y la pura alegría. No sufren la reencarnación dentro de los 3 dominios y los 6 reinos, sino que tienen eterna libertad sin obstáculos en cuerpo y mente. Esta tierra de dicha es establecida por el Buda Amitabha para los seres sintientes de las 10 direcciones. Al Buda Amitabha le conmueve verlos reencarnar en los 6 reinos y hundirse en los 3 miserables reinos. Cometen ofensas kármicas y sufren sin cesar, vida tras vida. Entonces, Amitabha hace votos compasivos para liberar a todos los seres sintientes inicuos y sufrientes de forma proactiva, equitativa e incondicional. Todos los que habitan los 6 reinos, independientemente de su estado como seres celestiales o seres humanos, independientemente de que sean buenos o malos, independientemente de que estén atrapadas en los 3 miserables reinos en 4 modos de nacimiento, si recitan Namo Amitabha Buda, Amitabha inmediatamente aparecerá para abrazarlos y protegerlos. En un instante los hará renacer en la tierra de la dicha para que puedan separarse de nacimiento y muerte para siempre y así nunca más reencarnar. Ellos poseerán la plenitud de la alegría y la paz y rápidamente lograrán la budeidad. Aquellos que reciten el nombre de Amitabha serán llevados inmediatamente por el Buda. Espíritu de... nombre del difunto y todos los miembros de la familia. Ahora has encontrado estas auspiciosas condiciones, así que sigue el sonido de nuestra recitación de Amitabha. Recita sinceramente con la aspiración de renacer en la tierra de la dicha. Las flores florecen todos los días en el estanque de lotos. Una luz propicia de 4 colores se refleja en el altar enjollado. En realidad, el brazo dorado se extiende para abrazar a los que lo necesitan. ¿Por qué los seres sintientes no piensan en venir aquí? Namo Amitabha Buda. Se recita 10, 100 o 1000 veces. Descripción de los 6 reinos y llevar a los seres sintientes a renunciar a ellos.
Las 5 marcas de decadencia aparecen en los seres de los 6 cielos del deseo. Incluso aquellos que habitan en el cielo del tercer dhyana sufren la devastación del viento. Incluso si puedes alcanzar el cielo de ni percepción ni no percepción, es mucho mejor regresar a la tierra de la dicha. El Buda dice: no hay paz en los 3 dominios. Es como una casa en llamas, llena de innumerables y horribles sufrimientos. Los 6 reinos son los de los seres celestiales, humanos, asuras, animales, fantasmas hambrientos y infierno. Los 6 reinos son mundos de retribución que resultan del karma de los seres sintientes. Debido a su karma no resuelto, los seres sintientes deben sufrir el interminable ciclo de nacimiento y muerte. Por eso se llama reencarnación. Los practicantes de las virtudes renacen en los 3 reinos saludables: el reino celestial, el reino humano y el reino de los asura. Y aquellos que se cometen con ofensas malignas caerán en los 3 miserables reinos: el reino animal, reino de fantasmas hambrientos y reino del infierno. En la vida, algunas personas tienen más virtudes y menos ofensas, mientras que algunos tienen más ofensas y menos virtudes. Algunos abundan tanto en virtudes como en ofensas, mientras que algunos son escasos tanto en virtudes como en ofensas. Pero nadie tiene virtudes solamente sin ofensas. Generalmente, los seres ordinarios tienen más ofensas y menos virtudes, por lo que la mayoría caerá en los 3 miserables reinos. No muchos renacen en el reino humano, y solo unos pocos pueden ascender al reino celestial. Y así el Buda dice: las posibilidades de recibir forma humana son tan pocas como los granos de arena en mi palma, pero las posibilidades de perder forma humana son tan grandes como todos los granos de arena en la tierra. También dice: una vez que perdemos nuestro cuerpo humano, se necesitan 10.000 kalpas para recuperar uno. Sin embargo, dentro de los 3 dominios y los 6 reinos, desde los mundos humanos hasta los celestiales, todo es sufrimiento. Incluye los sufrimientos de cuerpo y mente, medio ambiente, reencarnación, grandes y pequeños, de larga y corta duración, así como un dolor sin límites más allá de toda descripción. Dado que estos sufrimientos se deben a nuestras aflicciones y ansiedades, son terribles y atemorizantes, y el Buda los compara a una casa en llamas. Los seres sintientes que no han escapado de los 3 dominios y los 6 reinos arden en las llamas de la casa ardiente. Están siempre ahogándose en un océano de sufrimientos. Tú, espíritu de... nombre del fallecido, ser sensible del reino espiritual, y yo, apellido de familia. Si has caído en el reino del infierno o fantasmas hambrientos, puedes entonces experimentar personalmente los dolores de esta casa en llamas. Aunque puedas renacer en los reinos celestiales, inevitablemente sufrirás la amargura de caer de tu lugar cuando tu vida termine. El Buda dice: aunque puedas recuperar tu cuerpo en el cielo de Brahma, o incluso en el cielo de la ni percepción ni no percepción, caerás en los 3 miserables reinos cuando tu vida termine. Y también dice: se renace en los infiernos del cielos, para luego renacer en los cielos de los infiernos. Entonces, sabemos que los 3 dominios son como una casa en llamas. Su dolor es inconcebible e indescriptible. Es el voto compasivo de Amitabha el que salva a todos los seres que sufren. Él llama a todos los seres en los miserables reinos del infierno, fantasmas hambrientos y animales: por favor, vengan a renacer en mi tierra, reciban mi dharma, que pronto se convertirán en Budas. También dice: todos los seres en los diversos reinos reencarnados vienen a renacer a mi tierra y reciben la plenitud de gozo. Mi corazón compasivo se esfuerza por rescatar a todos los seres sintientes y librarlos sin cesar del infierno Avicii. Él también dice: si alcanzo la iluminación perfecta, mi nombre de Buda se llamará vida infinita. Todos los seres sintientes que escuchen este nombre pueden venir a mi tierra. Los cuerpos de los habitantes de mi tierra serán de color dorado como el Buda, y sus formas serán espléndidas, perfectas y completas.
Es más, beneficiarán a todos los diversos tipos de seres sintientes con la mente de gran compasión. Debido a que existe la liberación de Amitabha Buda y una tierra de dicha, tú, espíritu de... y decimos el nombre del difunto, deben aprovechar esta espléndida oportunidad. Así que, por favor, sigue el sonido de nuestra recitación de Amitabha y recita con sinceridad, con la aspiración de renacer en la tierra de bienaventuranza. Cometer las 10 malas acciones y las 5 transgresiones más graves hacen que estén atrapados en los 6 reinos durante innumerables kalpas. Si recitaran el nombre de Amitabha, aunque sea una vez, llegarían a esa tierra de dicha y alcanzarían el Dharma y tendrían un cuerpo como el del Buda. Namo Amitabha Buda. Namo Amitabha Buda. Namo Amitabha Buda. Recitarlo 10, 100 o 1000 veces. Rito de liberación trascendental a través de la recitación de Amitabha. Descripción del esplendor de los seres en la tierra de la dicha. Contemplando la tierra pura de la dicha vasta y grande, ancha y llana, formada por innumerables joyas. De los 48 votos surgen adornos sublimes, trascendiendo todas las tierras búdicas. La tierra de la dicha es pura y espléndidamente adornada, superando todos los mundos en las 10 direcciones. Nombres asociados con los 3 miserables reinos ni siquiera son encontrados allí, solo sonidos naturales de alegría. Es bien abierta, vasta y sublime. Todo es permanente, no está sujeta a decaer ni a cambiar. En su forma, es un maravilloso reino fundamentado en la verdad suprema. En la tierra de la dicha todo es puro. Las inconmensurables, inconcebibles tierras búdicas de las 10 direcciones se pueden ver todas tan claramente como si estuviéramos mirando nuestro propio reflejo en un espejo brillante. La tierra de la dicha es un reino de naturaleza y manifestación espontánea. Comida, vestido, alojamiento, transporte, estudio, recreación y todo tipo de necesidades diarias están fácilmente disponibles de acuerdo con nuestros pensamientos. Ellas van y vienen como queramos. Los alimentos en la tierra de la dicha. Todo está disponible como lo deseemos. Taburetes, mesas, cuencos y utensilios hechos de 7 joyas. Aparecen ante nosotros de forma natural, con comidas de infinidad de sabores. Habiendo tomado los alimentos, nos sentimos relajados y suaves, y sin apego al sabor de la comida. Nuestra energía se repone y el cuerpo se purifica sin desperdicios. Una vez terminada la comida, las mesas, tazones y los utensilios desaparecen solo para reaparecer como deseamos, sin trabajo o esfuerzo involucrado. La ropa en la tierra de la dicha. Maravillosa. Aparece maravillosa y hermosa cuando lo deseamos. Se manifiesta naturalmente en nuestro cuerpo y encaja perfectamente sin ninguna costura, medida, teñido o lavado. Los adornos decorativos que deseemos se manifiestan naturalmente en nuestra persona. Su esplendor y belleza son tales que no se puede describir mediante comparación o analogía. Los alojamientos en la tierra de la dicha. Las salas de encuentro, salas de práctica, palacios, mansiones y pagodas son adornadas con las 7 joyas. Se manifiestan naturalmente y su esplendor supera con creces al de cualquier palacio celestial. Todas las estructuras de la tierra de la dicha, ya sean grandes, pequeñas, muchas o pocas, arriba o abajo, yendo o viniendo, aparecen ante nosotros como queramos. Todos los enseres y accesorios se manifiestan como queramos. Material en la tierra de la dicha. Todos los materiales son puros y brillantes, y únicos en forma y sustancia. Su maravilloso esplendor es tal que no puede describirse explícitamente. El clima en la tierra de la dicha. No hay 4 estaciones de primavera, verano, otoño e invierno. Ninguna de las 2 fría ni caliente. Siempre es claro y fresco, suave y moderado, y extremadamente agradable. Nunca hay desastres naturales o terremotos. Uno siempre está a salvo y seguro. Suelo en la tierra de la dicha. El suelo puede ser de oro o de las 7 joyas u otras diversas gemas. Es amplio, abierto o infinitamente expansivo. Las joyas son naturalmente brillantes, resplandecientes y puras sin ningún defecto. El suelo es plano como la palma de nuestra mano y allí no se encuentran montañas y mares profundos.
Podemos verlo todo de acuerdo a nuestro deseo. Estanques en la tierra de la dicha. Los maravillosos estanques de 7 joyas están en todas partes. Contienen el agua de las 8 virtudes. Allí las ofensas kármicas disminuyen con sabiduría para iluminar, obstáculos para terminar y bendiciones para acumular. Agua en la tierra de la dicha. Cuando entramos en los estanques enjollados, el agua se vierte naturalmente sobre el cuerpo y también recirculará si lo deseamos. El agua ajusta su temperatura espontáneamente a nuestra necesidad. Eso energiza el cuerpo, llena de alegría el espíritu y erradica todas las impurezas mentales. Flores en la tierra de la dicha. En los estanques hay varios tipos de flores de loto compuestas por muchas joyas. Son tan grandes como ruedas de carruajes. Los lotos azules irradian una luz azul. Los amarillos una luz amarilla. Los rojos una luz roja. Y los lotos blancos una luz blanca. Estos lotos son resplandecientes como el sol y la luna, finos y espléndidos, fragantes y puros. El cielo en la tierra de la dicha. Durante los 6 periodos del día y la noche llueven maravillosas flores celestiales. Brillan intensamente, emitiendo una fragancia pura. Ellos son suave como una gama infinita de colores. Aquellos que ven las flores se sienten rejuvenecidos y alegres en cuerpo y mente. Sus méritos y virtudes se enriquecen inmensamente. Fragancia en la tierra de la dicha. Los cielos, palacios, pagodas, estanques, árboles y todas las cosas en la tierra se hacen de inconmensurables y variadas joyas y emiten cientos de miles de diferentes tipos de fragancias. Estas cosas están maravillosamente adornadas, superando a las de los cielos de los seres celestiales. La fragancia impregna los mundos de las 10 direcciones. Cuando los bodhisattvas huelen esta fragancia, cultivan espontáneamente las prácticas budistas. Árboles en la tierra de la dicha. Hay muchos tipos de árboles en todas partes. Árboles de oro, plata, lapislázuli, cristal, coral, cornalina y perla rosada. Son resplandecientes y brillantes, supremos en su majestad. Cuando una brisa pasa a través de ellos, naturalmente, y producen armoniosos los 5 tonos de la escala musical. Los árboles en el lugar de enseñanza del Buda Amitabha miden 4 millones de li de altura, con ramas que se extienden hasta 200.000 li. Todas sus joyas variadas se forman de forma natural. Cuando suaves brisas flotan a través de las hileras de árboles enjollados, se produce una música sutil y maravillosa. Estas melodías se extendieron a otras tierras búdicas y quien los oye alcanza la profunda perseverancia del Dharma y habita en el estado de no retroceso hasta que se logra la budeidad. Sus 6 órganos son claros y agudos, sin ninguna molestia. Aquellos que ven estos árboles alcanzan los 3 tipos de perseverancia. Pájaros en la tierra de la dicha. Hay diferentes tipos de pájaros maravillosos en la tierra de la dicha. Aves de variados colores, grullas blancas, pavos reales, loros, sharis, calavincas y jivanjivacas. Durante 6 periodos de tiempo durante el día y la noche, estos pájaros cantan melodiosas y elegantes voces, proclamando el maravilloso Dharma ante la audiencia. La gente de esa tierra se vuelve consciente del Buda, el Dharma y la Sangha. Sus cuerpos se llenan de inconmensurables méritos y virtudes. Estos pájaros no nacen como retribución por el karma maligno. La razón es que ninguno de los 3 miserables reinos existen en esa tierra de Buda. Incluso los nombres asociados con estos reinos no existen allí, cuanto menos los reinos mismos. Estas aves se manifiestan por el poder del Buda Amitabha para que su canto pueda proclamar y difundir el Dharma y así brindar alegría y beneficio a los seres sintientes. Música en la tierra de la dicha. Esa tierra espontánea se llena de música infinita, ilimitada y maravillosa. Esta música manifiesta los sonidos del Dharma, melodiosos y delicados para el beneficio de todos los seres allí. Es la música más sublime en los mundos de las 10 direcciones.
Al escuchar estas maravillosas melodías, todas las miserables aflicciones se extinguen y son reemplazadas inmediatamente por innumerables enseñanzas virtuosas que conducen hacia la iluminación perfecta e inseparable. Enseñanza en la tierra de la dicha. El Buda Amitabha enseña el Dharma entre sravakas, bodhisattvas y seres celestiales. Se reúnen en las salas de conferencias de 7 joyas. Una vez que el Buda Amitabha expone las maravillosas enseñanzas y explica el maravilloso Dharma, todos los seres de esa tierra alcanzan el camino del Dharma con alegría. Sin sufrimientos en la tierra de la dicha, solo existen alegrías inconmensurables, sin reencarnación, envejecimiento, enfermedad o muerte. La comida delicada es natural y celestial. La ropa aparece con la velocidad del pensamiento. En los palacios celestiales grandes y pequeños, las cosas se manifiestan en consecuencia. El clima es templado y suave. El suelo es de diversas joyas. Agua de 8 virtudes, dulce y refrescante, limpia todas las impurezas mentales. Lluvia de flores celestiales, cuya fragancia alcanza las 10 direcciones. Los pájaros y los árboles predican el Dharma. Quien percibe estos adornos se dará cuenta de la perseverancia del no surgimiento de los fenómenos. La tierra de la dicha es tan pura, espléndida y feliz. Espíritu de... y decimos el nombre del fallecido, añadiendo antepasados y seres del reino de los espíritus. Ahora han encontrado estas espléndidas condiciones. Por favor, despierta tu sinceridad y sigan mi voz al recitar el nombre y la aspiración de Amitabha, y aspiren a renacer en la tierra de la dicha, en la espléndida tierra pura del Buda Amitabha. Allí están ausentes los nombres de los 3 miserables reinos y los 6 reinos. Todo está adornado con virtudes inconcebibles y toda clase de refinada maravilla. Namo Amitabha Buda. Namo Amitabha Buda. Namo Amitabha Buda. Se recita el nombre 10, 100 o 1000 veces. Descripción del esplendor del medio ambiente en la tierra de la dicha. La gente puede completar el camino budista porque debido a la pureza de la tierra de la dicha, el karma habitual del mundo saja cesará instantáneamente y el ciclo de la reencarnación termina a partir de entonces. Las aflicciones del nacimiento y la muerte no existirán nunca más. Cualquier ser sintiente, una vez renacido en la tierra de la dicha, deja de reencarnar en los 3 dominios y los 6 reinos. Para siempre, terminando los sufrimientos físicos y aflicciones mentales, no hay sufrimiento de nacimiento, envejecimiento, enfermedad, muerte, separación de seres queridos, encuentros con enemigos, deseos frustrados y sufrimiento de los 5 agregados. Para aquellos en la tierra de la dicha, estos 8 tipos de sufrimiento y todos los demás tipos de sufrimiento cesan para siempre, mientras abunda la felicidad. La apariencia facial y la forma corporal de los habitantes de la tierra de la dicha son espléndidas y perfectas, exactamente las mismas que las del Buda Amitabha. Ellos manifiestan las mismas infinitas marcas auspiciosas, infinita luz, vida infinita, sabiduría infinita, compasión infinita, infinitos méritos y virtudes, grandes votos profundos, extensos poderes sobrenaturales, poderes y elocuencia sin obstáculos. Todos son naturales y obtenidos libremente. Como dice una escritura, todos los seres sintientes nacidos en la tierra de la dicha habitan en la etapa de no retroceso. Muchos están en la etapa de convertirse en un Buda después de una vida más. Tales bodhisattvas trascienden el curso de práctica de los bodhisattvas ordinarios, manifiestan las prácticas de todas las etapas del bodhisattva y cultivan las virtudes de benevolencia universal. Sus cuerpos son de color dorado como el del Buda y sus formas son espléndidas, perfectas y completas. Además, benefician a varios tipos de seres sintientes con una mente de gran compasión. Ellos poseen 32 marcas y 80 tipos de esplendor como el del Buda, y también pueden exponer las enseñanzas y practicar los senderos del bodhisattva como el Buda. La escritura continúa. En esa tierra de Buda, el reino del nirvana incondicionado es puro y sereno, resplandeciente y dichoso.
Los Sravakas, bodhisattvas, los seres celestiales y los humanos allí, los seres que vienen de estos reinos y reencarnan en la tierra pura, tienen cuerpos altos y brillantes en sabiduría y son maestros de poderes sobrenaturales. Esos son llamados seres celestiales y humanos de acuerdo con sus estados de existencia en vidas anteriores, pero son todos de una forma sin diferencias que los distinga. Ellos son de rostro noble y majestuoso, raros en todos los mundos. Su apariencia es extraordinaria, incomparable con cualquier ser celestial o humano. Todos están dotados de cuerpos de naturalidad, vacuidad e infinitud. Aquellos nacidos en la tierra de la dicha están dotados con cuerpos de naturalidad, vacuidad e infinitud, que significa que se han dado cuenta del estado de nirvana. Ellos han alcanzado y completado el camino budista. Ellos erradican todo rastro de ignorancia y cortaron todo engaños o karma. Su vida es eterna, sin decadencia, extinción o sufrimiento de nacimiento, envejecimiento, enfermedad y muerte, sin preocupación, tristeza, dolor o aflicción. Su compasión, sabiduría y el poder de los votos son grandes y profundos, y sus poderes sobrenaturales son libres y sin obstáculos. Pueden viajar a los mundos de las 10 direcciones con la velocidad del pensamiento y pueden llegar a todos ellos simultáneamente. Pueden venir e ir como quieran. Si quieren ver a sus padres o hijos en esta vida presente, parientes de vidas pasadas, ellos pueden verlos y manifestarse en cualquier forma conveniente. Pueden transformar sus cuerpos como lo deseen y exponer las maravillosas enseñanzas para liberar ampliamente a los seres sintientes. Seres sintientes de diferentes tipos. Al renacer en la tierra de la dicha, dejan atrás el dolor de la reencarnación, se liberan de los 8 sufrimientos. Se corta el karma engañoso, la aflicción y la ignorancia son extinguidas. Obtienen 3 tipos de comprensión profunda, 6 tipos de poderes sobrenaturales y cientos de miles de dharanis. Van y vienen entre todos los mundos en un solo pensamiento. Se pueden manifestar bajo cualquier condición, enseñar el Dharma apropiado para los oyentes, con cuerpos dorados como el de Buda, de forma espléndida, perfecta y completa. Liberan a seres sintientes de manera integral, con una mente de gran compasión. Un maestro de linaje dice: humanos o seres celestiales, seres sanos o malsanos, todos renacerán. En la tierra pura, ninguna diferencia los separa. Todos ellos caminan por un camino irreversible hacia la budeidad. Espíritu de... y decimos el nombre del fallecido, añadiendo antepasados y todos los ancestros bajo el apellido de... Has encontrado estas espléndidas condiciones. Por favor, despierta tu sinceridad. Sigue mi voz al recitar el nombre de Amitabha y aspira a nacer de nuevo en la tierra de la dicha. Los cuerpos del Buda Amitabha y el de las multitudes sabios son de color dorado. Las mentes se interconectan porque sus luces brillan y se iluminan entre sí. Sus formas son igualmente espléndidas, ya que fueron formadas por el voto de Amitabha. Todo se logra a través del poder de Amitabha. Y ahora se recita 10, 100 o 1000 veces el nombre de Namo Amitabha Buda. Namo Amitabha Buda. Namo Amitabha Buda. Descripción de la tierra de la dicha y la causa directa del renacimiento. La tierra de la dicha es un reino de incondicionado del nirvana. Es difícil renacer allí practicando virtudes variadas según las circunstancias. El Tathagata selecciona el método clave. Nos enseña a recitar el nombre de Amitabha con exclusividad doble. La tierra de la dicha es un reino de incondicionado de nirvana, puro y magnífico, superando todos los mundos de las 10 direcciones. Pero, ¿cómo pueden todas las personas buenas y malas alcanzar el renacimiento? La causa principal de renacimiento es la recitación exclusiva nombre de Amitabha. Cualquier ser sintiente que aspire a renacer en la tierra de la dicha y recita exclusivamente el nombre de Amitabha, tiene asegurado el renacimiento a través del poder del voto del Buda. Una vez renacidos, se les asegura alcanzar la budeidad. Amitabha dice en su voto: si los seres sintientes en las tierras de las 10 direcciones, que con sinceridad y alegría se encomienden a mí, deseen nacer en mi tierra e invoquen mi nombre, incluso 10 veces,
y no logren nacer allí, que no pueda entonces alcanzar la iluminación perfecta. El maestro del linaje explica: hoy Amitabha existe ante nosotros, habiendo alcanzado la budeidad. Deberíamos saber que su voto fundamental ha sido inequívocamente cumplido. Si los seres sintientes recitan su nombre, ciertamente renacerán en la tierra de la dicha. Seres sintientes de las 10 direcciones. Se refiere a todos los seres, incluidos los sabios y los mortales, el bien y el mal personas, seres celestiales y humanos, los que se cruzan con las enseñanzas durante su vida y cerca del final de la vida, e incluyo aquellos en el cuerpo de transición o bardo, en el reino del infierno, el reino de los fantasmas hambrientos y el reino animal. Son todos los focos de la compasión, de la compasiva liberación ofrecida por el Buda Amitabha. Han pasado 10 kalpas desde que el Buda Amitabha alcanzó la iluminación. Extiende su brazo dorado y llama a los seres sintientes de las 10 direcciones, particularmente aquellos que sufren en los 3 miserables dominios. El Buda dice: todos los seres en los diversos reinos reencarnados vienen a renacer en mi tierra y reciben la plenitud del gozo. Mi corazón compasivo se esfuerza por rescatar a todos los seres sintientes y liberarlos del infierno de Avicii. Entonces, espíritu de... y recitamos el nombre del familiar difunto y añadimos seres del reino espiritual de todos los antepasados bajo el apellido de... Tú eres ahora el foco de liberación de Amitabha. Ahora mismo solo recita el nombre de Amitabha e inmediatamente obtendrás renacimiento en la tierra de la dicha. El maestro del linaje dice: con el poder del voto de Amitabha, todos aquellos que cometan las 5 faltas, las 10 transgresiones y los 10 actos nocivos serán limpiados de sus ofensas y renacerán en la tierra de felicidad. Todos aquellos que difaman el verdadero Dharma y no tienen las raíces de la virtud pueden renacer si vuelven sus mentes al Buda. Además, ¿cuál es el significado del nombre de Amitabha? El Sutra de Amitabha dice: es el nombre de inconmensurables méritos y virtudes ilimitados e inconcebibles. El Sutra de la Vida Infinita dice: si hay personas que escuchen el nombre de Amitabha Buda, se regocijan grandemente tanto como para bailar, y recitan su nombre incluso una vez, luego deben saber que han obtenido un gran beneficio, pues han recibido la virtud insuperable. El Sutra de la Contemplación dice: con un sincero corazón, el que continuamente recita el nombre del Buda Amitabha, así sea completando 10 recitaciones de Namo Amitabha Buda, su karma maligno cometido durante 80 kotis de kalpas en el samsara durante el pasado sin principio se extingue con cada recitación. Debemos saber: el nombre de Amitabha contiene inconmensurables, ilimitados, inconcebibles, profundos, méritos y virtudes escondidos, espléndidos e insuperables. No importa quiénes sean, todos los seres sintientes que exclusivamente reciten al nombre de Amitabha pueden obtener grandes beneficios y méritos y virtudes insuperables y espléndidas de manera inmediata. Pueden erradicar las graves ofensas kármicas de 8.000 millones de kalpas en el pasado. Pueden salir del ciclo de reencarnación dentro de los 6 reinos y renacer en la tierra de la felicidad para convertirse en Budas. El maestro del linaje explica: seres sensibles que recitan su nombre eliminarán inmediatamente las ofensas de muchos kalpas. Además, al final de sus vidas, serán recibidos por el Buda y una multitud de seres sagrados. Ellos no serán impedidos por cualquier fuerza kármica desviada o maligna, previniendo ellos de renacer en la tierra de la bienaventuranza. El Amitabha Sutra también dice: esa luz de Buda es ilimitada, iluminando las tierras de las 10 direcciones sin obstrucción. Por eso se llama Amitabha. El Sutra de la Contemplación dice: la luz de Amitabha impregna todos los mundos, siempre abrazando a esos que recitan su nombre. El maestro del linaje combina los 2 textos y explica: esa luz de Buda es infinita, iluminando todos los mundos en las 10 direcciones sin ninguna obstrucción. Él acompaña a los recitadores de Amitabha y los abraza siempre.
Por eso se llama Amitabha. También dijo: para aquellos seres sintientes que exclusivamente reciten el nombre del Buda Amitabha, la luz del Buda siempre brilla sobre ellos, protegiéndolos y abrazándolos. Nunca los abandona. No brilla y abraza a los que realizan prácticas diversas. Además, Amitabha Buda hizo un profundo e importante voto de abrazar a todos los seres con su luz y transformarlos con su nombre, pidiendo solo que tengan fe, aspiración a renacer en la tierra pura y reciten su nombre. Ya sea que uno recite toda una vida, o simplemente 10 veces, o incluso una sola, el renacimiento es fácil debido al poder del voto de Amitabha. Y así, todos los seres sintientes que recitan el nombre de Amitabha ciertamente son abrazados y protegidos exclusivamente por la luz de Amitabha. Seguramente logran renacer en la tierra de la felicidad en esta vida. El Sutra de la Vida Infinita dice: si los seres sintientes encuentran su luz, sus 3 impurezas, codicia, ira y el engaño, se eliminan. Sienten ternura, alegría y placer, y surgen buenos pensamientos. Si los seres sintientes, desesperadamente atrapados en los 3 miserables reinos, miran su luz, todos serán aliviados y liberados de la aflicción. Al final de sus vidas, todos se renacerán. Por lo tanto, el espíritu de... y decimos el nombre, añadiendo: seres sintientes en el espíritu reino, todos los antepasados bajo el apellido de... Si estás atrapado en los 3 miserables reinos, este es el mejor momento para recitar el nombre de Amitabha. Busca el brazo y la protección de la luz de Amitabha para que puedas ser liberado de los sufrimientos allí y alcanzar el renacimiento en la tierra de bienaventuranza. El nombre de Amitabha tiene un mérito inconmensurable y virtudes. La luz de Amitabha abraza a todos los recitadores de Amitabha sin ninguna obstrucción. Amitabha libera compasivamente a los seres de las 10 direcciones. Amitabha recibe a los seres sintientes con un asiento de loto en su mano. Ahora es el mejor momento para que los seres sintientes reciten el nombre de Amitabha. Serán recibidos por Amitabha y renacerán en su tierra pura. Solicito a la asamblea aquí y el espíritu de... y decimos el nombre del difunto, más los seres sintientes en el reino espiritual, todos los antepasados, bajo el apellido de... que sigan mi voz y reciten el nombre de Amitabha con sinceridad y seriedad, y aspiran a renacer en la tierra de la dicha. El cuerpo de Amitabha es como una montaña de oro. El esplendor de sus marcas ilumina las 10 direcciones. Solo los que recitan su nombre son abrazados por su luz. Su voto fundamental es el más poderoso. Los tathagatas de las 6 direcciones extienden sus lenguas para dar su testimonio de esta enseñanza. Al recitar exclusivamente el nombre de Amitabha, los seres conscientes llegarán a la tierra occidental de la dicha. Una vez nacidos allí en un loto floreciente, uno puede escuchar el maravilloso Dharma. Las etapas del Bodhisattva se manifiestan naturalmente. Namo Amitabha Buda de gran bondad y gran compasión en la tierra occidental de la dicha suprema. Recitación del nombre de Amitabha. Con sinceridad y seriedad, recitar Namo Amitabha Buda. Dedicación. Que todos los seres sintientes reciten el nombre de Amitabha y renazcan en la tierra de la dicha cuando termine la vida. La familia y los seres queridos pueden reunirse para siempre, con luz y vida iguales a las de los rey de los votos. Que el mérito resultante se transfiera al espíritu de... Decimos el nombre del difunto y añadimos la frase: seres sintientes en el reino espiritual, todos los ancestros bajo el apellido de... y pueda ser distribuido en todas partes sin discriminación. Que todos aspiremos a la perfecta iluminación por el bien de otros seres y podamos todos renacer en la tierra de la paz y la alegría. En este canal podrás encontrar también la versión abreviada de este ritual.
Gracias por escuchar.